Hola, hola. Buenas tardes, doctor Arnulfo. ¿Me escucha? Buenas tardes, claro que sí. Está doctor acá, pues, a la expectativa de esta magna relato oratoria, curso de oratoria que vamos a tener todos los, los, los pelados aspirantes a tu gran acontecimiento. Gracias, Porque usted es el maestro, pero nosotros somos los alumnos, somos los pelachos, somos los calichines. Locachines. Claro, Sí, bueno, sí, sí, pues por ahora. hay que esperar que los muchachos se ingresen, pues. Ahí se están integrando. Sí, sí, sí. Pero ahí vamos dando inicio de una vez. Les quiero, por favor, pedir que por el momento silencien sus audios, por favor. Dicen si me están copiando correctamente, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Primero, permítanme expresarles un cordial saludo, un gusto en tenerlos hoy día. Este es el primer ciclo de conferencias del programa de capacitación. Y lo que yo primero quería manifestarles antes de entrar al tema, primero darles la bienvenida y segundo un poco comentarles el hecho de por qué es que estamos dictando este programa de capacitaciones, que en esencia no es un curso sino un programa de capacitación porque tiene ribetes muy especiales y trascendentales para la vida de todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, dentro del instituto nosotros nos dedicamos mucho a investigar qué es lo que nos va faltando a las personas como profesionales para salir adelante y alcanzar el éxito finalmente, encontrar la mejor versión de nosotros. Y precisamente algunos temas que salen a la luz a raíz de esta investigación son tres, bueno, en realidad son más, pero son tres lo que decidimos abordar en esta oportunidad en el sentido siguiente. El tema de oratoria es un tema trascendental en nuestra vida porque la falta de ello nos hace perder muchísimas oportunidades. No importa si nosotros somos profesionales o no, nos dedicamos a una u otra materia, eso es irrelevante. El tema fundamental en nuestra vida tiene que ser que deberíamos expresarnos correctamente y ello nos lleva a nosotros a conquistar varios espacios en nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral y también empresaria a veces, y nuestra interrelación con trabajadores, amigos, la familia, la pareja, etcétera. Precisamente una de nuestras debilidades que nosotros encontramos en las personas es la falta de comunicación. Nos hemos dado cuenta que la falta de comunicación ha hecho, por ejemplo, que muchas organizaciones públicas, privadas, familias, relaciones de amistad se vean resquebrajadas porque la comunicación precisamente no ha sido fluida o simplemente no se ha llegado conforme se ha pretendido hacerlo. Entonces es una debilidad que nosotros encontramos en, las, en las personas con total normalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en nuestra vida diaria utilizamos mucho Ya. el sistema de comunicación y ello no nos está permitiendo a cada uno de nosotros llegarlo de la mejor manera. Bienvenido, Carlitos. Un gusto saludarte. Entonces, Doctor, recién estoy recuperando el audio. ¿Cómo está? Buenas tardes. muchas gracias, Carlitos. Muy bien, un gusto saludarte. De igual manera, doctor, estamos atentos a su explicación. Gracias, Carlitos, gracias. Estábamos comentando el hecho de por qué de este programa de capacidades referidos a la oratoria, a la autoestima y al liderazgo. El tema de oratoria pasa porque son temas que no nos enseñan cuando uno está en la universidad, el instituto o el colegio, y menos aún en nuestras casas donde normalmente, ¿no?, la autoridad de los padres no nos permite a los hijos desarrollarnos como tal, por lo tanto la comunicación se va a ir bastante cortado. Y entonces no nos da, casi no nos da el permiso como para decirle a la vida, ¿sí?, me puedo enfrentar a muchísimos retos cuando me sé comunicar. También señalábamos el hecho de que muchas organizaciones, familias, relaciones de amistad o de pareja se ven caídas bastante en su vínculo por falta de una buena comunicación. Entonces,
el hecho mismo de no tener muchas oportunidades revierte en muchísimos casos la falta de comunicación, y por eso es que la oratoria resulta trascendental. El tema siguiente, referido a la autoestima, es bastante conocido. ¿Por qué? Porque, y no es algo privativo de los niños o de los adolescentes, el hecho de un tema de falta de autoestima. Todos tenemos autoestima, pero algunos tienen baja, baja pasiva, baja agresiva, mediana, o sea, la mediocre, y la alta, que es la autoestima de felicidad. Pero si nosotros hacemos un análisis, todos tenemos de algo en todos ellos. Y el tema justamente ahora es identificar un poco, ¿no?, nuestra autoestima baja e irlo mejorando, convertirlo de una debilidad en una oportunidad y luego una fortaleza. Y el último tema que vamos a abordar en el transcurso de todo este periodo es lo del liderazgo. ¿Cuál es el tema en el liderazgo? Encontramos precisamente que, por ejemplo, en las relaciones laborales, la falta de liderazgo hace que mucha gente abandone un puesto laboral. Por eso hay un dicho que señala, que dice, la gente, el trabajador nunca renuncia a su puesto de trabajo, le renuncia normalmente al jefe. Y ustedes saben que una diferenciación entre jefe y líder es que el jefe es designado, ¿no?, mediante un documento, mediante una resolución, mediante un memorando o lo que sea, pero esa es tu característica de jefe porque te han puesto por una relación más de amistad que de relación mutua de trabajador a empleador. Entonces, vemos que son temas que nos va faltando, y en el instituto hemos visto por conveniente compartir algunas ideas bases que nos van a resultar a todos y cada uno de nosotros bastante beneficioso. Entonces, este curso lo desarrolla el Instituto ABC, ya una empresa de manera personal, una sociedad anónima cerrada, que ha constituido hace unos 6 años atrás más o menos, y que estamos bastante posicionados en el mercado de Moyobamba. ¿Cuál es el tema que hoy día quiero compartir con ustedes? ¿No? Se llama así, Programa de Capacitación, Oratoria, Autoestima y Liderazgo, como nota inicial. Y el tema que vamos a abordar hoy es los principios generales de la oratoria, los temas introductores de oratoria, porque el próximo sábado también vamos a tocar el tema de oratoria, y así vamos a distribuir entre los 3 temas nuestras fechas. Y yo primero les quiero dejar con este mensaje, que me gustaría que ustedes lo tomen muy en cuenta, muy en serio. Ustedes todos han escuchado hablar de Winston Churchill, ¿no?, el gran militar inglés, ¿no?, que ha tenido una participación preponderante en la Segunda Guerra Mundial, y además ha servido, además es considerado él como un héroe de su país, quizás uno de los más conocidos a nivel mundial. Y él decía, de todos los talentos otorgados a los hombres, ninguno es tan valioso como la oratoria. Es decir, en otros espacios, ¿no?, en otros países, en otras sociedades, el tema de la oratoria es fundamental en el desarrollo de una persona para alcanzar el éxito. Nosotros no lo hemos visto así seguramente en nuestra educación pública, ni en nuestra educación privada. Nosotros, cuando terminamos el colegio y necesitamos identificar alguna de nuestras debilidades para convertirlos en fortalezas, normalmente buscamos academias para que nos enseñen un poco la técnica de la comunicación, la técnica de la oratoria y todo lo que te conlleva a ti a tener un dominio de un escenario. La técnica de la oratoria no precisamente significa hablar en público, es un arte el hablar en público. Por eso es que nos señala la oratoria, y podemos hacer mención, ¿no?, a oradores importantísimos que han existido en el mundo, y uno de los más recientes posiblemente sea Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, quien tiene un mensaje poderoso. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos estudiando un curso de política, de diseño de política pública, nos hacían presente el hecho de que por qué es que ganó Obama en su primera vuelta, ¿no?, a Kerry, me parece que era su competidor en ese momento. Y era un tema precisamente basado en la oratoria que tenía Obama y el mensaje que él hacía llegar a sus conciudadanos norteamericanos. Casi estaba premeditado Obama que había de ganar en esas elecciones. Pero un hito trascendental para que Barack Obama sea el triunfador en esas elecciones, precisamente era el mensaje que él brindaba a los conciudadanos norteamericanos. Por ejemplo, él decía siempre, un buen equipo en una casa resulta cuando el hombre y la mujer comparten las necesidades del hogar y sacan adelante a su familia. Eso caló profundamente en los norteamericanos. Es un mensaje, un orador de primer nivel.
Claro, sin ir muy lejos, también le hemos tenido a nuestro expresidente, a Alan García, considerado como uno de los mejores oradores de toda América, ¿no? Y bueno, y en tiempos más antaños, Napoleón Bonaparte, el mismo Haití, Benito Mussolini, hemos tenido acá, sin ir muy lejos, a Castro en la hermana país de Cuba, también en Venezuela, a Chávez Frías. Hemos tenido bastantes personas, ¿no?, importantes que se han dedicado y han hecho su vida precisamente con su don de la oratoria. Pero encontremos entonces un concepto a la oratoria, ¿eh? La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, el arte de hablar en público. O sea, no nos dice que sea hablar en público la oratoria, sino la oratoria es un arte de hablar en público. Es decir, tiene determinadas características, no significa salir a hablar. Si ustedes se dan cuenta, la idiosincrasia en nuestros pueblos, cuando viajamos, por ejemplo, por los interiores de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro departamento, ustedes se dan cuenta que los ciudadanos de cada, normalmente hablan, piden la palabra y se desenvuelven, ¿no? Y se desenvuelven con tal naturalidad que a veces parecería que ellos no tuvieran ningún cuidado con la oratoria que ellos están presentándole en ese momento. Pero nosotros, que quizás estamos un poco más allegados a la capacitación dentro de nuestros medios, nos damos cuenta de todos los errores que se cometen en la dicción, ¿no?, en la forma de pararse y en el mensaje mismo, es decir, en la literalidad del mensaje, ¿no?, en el mensaje verbal. Pero eso no significa de que tengas arte para hablar en público. O sea, hablar en público, ser orador, significa tener determinadas características, un buen lenguaje, una buena posición, una impostación de voz. Por eso es que cuando tú te consideras orador, ¿no?, su función como tal de un orador es que el orador tiene que comunicar sus ideas, llegar a la gente, penetrarse en la gente, sentir lo que la gente quiere y sentir lo que él quiere para que haya una buena comunicación. Es decir, un orador comunica. Un orador convence, es decir, un orador con sus argumentos te convence de que el mensaje que te está brindando tiene cierto fundamento y que con ello te va a convencer para que le apoyes en lo que te está pidiendo o en lo que te está comunicando, ¿no? El convencimiento es un tema lógico. El convencimiento, como dicen los entendidos, los oradores, va directo a la cabeza de una persona. Por cuestiones lógicas, por determinadas circunstancias, yo te convenzo de lo que te estoy comunicando. Pero además un orador enseña, ¿no? Por ejemplo, un profesor que maneja la técnica de la oratoria y más el hecho mismo de conocer su materia, está enseñando. Un orador tiene que ser una especie de maestro cuando se dirige a las masas, cuando se dirige a la ciudadanía. Es decir, tienes que enseñar con tu mensaje. Yo no considero, por ejemplo, que un orador sea una persona que salga y se ponga a insultar a todo el mundo. Un orador, por eso es el arte, no es el arte de insultar, es el arte de expresarse. Por eso se dice que un orador, su palabra tiene poder. Entonces, un orador enseña. Pero además un orador persuade, se tiene el don de la persuasión. ¿Qué significa ello? La persuasión, a diferencia del convencimiento, el convencimiento es directo a la cabeza de una persona, no a lo que conoces, a tu conocimiento, a tu inteligencia racional, intelectual. En cambio, la persuasión tiene que ver más con tu sentimiento, con tus cualidades emocionales. La persuasión tiene que ver con tu corazón. O sea, una diferencia entre convencimiento: te convenzo por el tema que te dicto, pero te persuado por la emoción que le pongo a mi charla, a mi oratoria, a mi lenguaje, a mi comunicación. Es decir, hay una cierta diferencia entre lo que significa convencer y persuadir. Y un orador te convence, pero además te persuade. ¿Por qué? Porque te llega al corazón, ¿eh? Y además te seduce, ¿no? Es como un celular nuevo, te seduce, lo quieres comprar, lo quieres adquirir, lo quieres escuchar. Un orador se ha hecho para que tú lo escuches, ¿no? Te gusta escucharlo, sientes que te va a enseñar, ¿no? Sientes que te persuade, sientes que se compenetra contigo, agarran química. Pero además un orador tiene que vender. Finalmente todo es para vender. Si ustedes recuerdan, teníamos un candidato a la presidencia de la República en Perú que luego renunció a su candidatura, Nano Guerra García. Él siempre decía:
¿no? Una persona tiene que considerarse una empresa, literalmente. Uno tiene que ponerse en una vitrina. Uno mismo tiene que decir que es bueno, porque si no nadie va a decir que lo eres. Entonces, una persona tiene que vender, pero principalmente tiene que venderse a sí mismo. Es como en un programa de televisión, si tú dices que tu programa es serio, es responsable, ¿no? Y la comunicación viene conforme está diseñado y no se filtra ninguna información ajena o simplemente estás acorde con la verdad. Entonces, tú vendes tu programa desde ese punto de vista. Entonces, en apariencia tienes una regla, una función propia de la oratoria. Yo entiendo, por ejemplo, que en los medios de comunicación, por ejemplo, hay mucho punto de vista del comunicador. Y ese comunicador sabe que tiene que comunicar, que tiene que convencer, que tiene que enseñar a su audiencia, pero además lo tiene que persuadir, ¿no? Tiene que decir, qué buen programa, me encanto por esa emotividad, por ese don que tiene el que comunica, ¿no? Esa persona que tiene el programa parece un orador, ¿no? Y la gente se va compenetrando contigo y finalmente, ¿qué es lo que tienes? Mayor audiencia, ¿no? Pero además la oratoria expresa, ¿no? Es libre, espontáneo, te llega a ti y tú dices, wow, esto vale la pena. Entonces no es filtrado, no es fingido, sino más bien por el contrario es sincero. Por eso es entonces debemos entender que el arte, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De persuadir o de convencer a un determinado segmento de la población. La oratoria entonces también discrimina, porque una cosa es hablarle a la gente de la ciudad y otra cosa, porque son diferentes las circunstancias y sus necesidades, hablarle a la gente del campo. Diferente es hablarle a un mayor de edad que hablarle a un adolescente o a un niño. Entonces, el orador discrimina en su... Por eso es que tiene que comunicar correctamente, porque no puedes decir la misma cosa, ¿no? Los mismos términos, los mismos conceptos, ¿sí? A personas y a segmentos poblacionales que son absolutamente diferentes. Pero la oratoria, además, estimados amigos, tiene clases, ¿no? Hay una oratoria forense, que es típico la de los abogados, los que defienden en juicio. Hay muchos abogados, es cierto, ¿no? Y uno como profesor en la universidad se da cuenta, hay chicos que no dominan la oratoria. Puede que ese no haya sido su mejor don, su talento, el hecho de estudiar derecho, sino por el contrario, ¿sí? Posiblemente haya escogido al derecho como una opción entre tantos que se presentan porque tiene una opción laboral diferente. Pero también hay una oratoria política, y eso nos damos cuenta nosotros cuando estamos en campaña, por ejemplo, ¿no? Entonces así vamos encontrando a cada uno cuál es la oratoria que más se ubica a sus necesidades y a sus necesidades actuales sobre todo. Hay una oratoria social, ¿no? Que tiene que ver en estos momentos, por ejemplo, en este momento de COVID, en que nosotros estamos viviendo el momento de una oratoria social, porque la gente está siendo solidaria, no están pensando en la ayuda común, en cómo acercarse más a la familia, cómo acercarse a los amigos, cómo ayudar a los demás, cómo permitir que la gente pueda vivir tranquilo y no se vea vulnerado por esta enfermedad. Estamos viviendo el momento en el que la gente está saliendo a señalar sus ideas, a ayudar a la gente. Estamos en una oratoria social. Pero además los empresarios persuaden con sus ideas, ¿para qué? Para conseguir dinero, para conseguir colocación, ¿no? Para lograr vender sus productos. Entonces estamos frente a una oratoria empresarial. También hay oratoria artística y vemos muchísimo en televisión. Hay gente, hoy día, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que chicos que trabajan en programas reality, ¿sí? Están dictando cursos de matemáticas y de literatura por este tema de la pandemia. Entonces no nos damos cuenta cómo es posible que el Estado, por ejemplo, esté dando prioridad a chicos de la televisión y no le dé prioridad a los profesores para que dicten estos cursos de carácter nacional a través de la televisión. Pero es un tema de fortaleza seguramente en el sector de educación que se tendrá que ver, pero tiene que ver con un don que tiene la persona de oratoria de carácter artística. Y finalmente también tenemos una oratoria, ¿no? Una clase de oratoria de carácter religioso. Y eso lo vemos bastante en los tipos de religión que existen en nuestro medio. Entonces, el tema de la oratoria en realidad es un tema bastante amplio que es necesario ir abordándole conforme vamos señalando. Se dice que la oratoria es el arte de hablar en público, y hemos dicho, ¿sí?
y también es el arte de hablar con elocuencia. Algunos dicen así de manera coloquial, es el arte de hablar bonito, que la gente te crea, que a la gente lo convenzas, que lo persuadas, que vendas, que seas un verdadero vendedor, ¿no? Y en toda esta circunstancia, en toda esta maraña de ideas que tiene la oratoria, siempre se ha dicho que la palabra tiene poder. Se ha dicho, este es el poder de la palabra, el poder del convencimiento. Mira, si tu palabra no tiene poder, no puedes convencer a nadie. Se dice que el arma más poderoso que tiene un ser humano es precisamente la comunicación, el don de la palabra, el poder que tiene tu palabra. ¿Y qué es este poder? Es un efecto que creamos en la gente. Y no tiene que ser un efecto negativo, positivo, tiene que ser, o puede ser también un efecto negativo. Hemos conocido a lo largo de la historia muchísimos líderes positivos y muchísimos líderes negativos, con una oratoria impresionante, ¿no? Hemos tenido a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿sí? El don de la palabra que ella tenía creaba efectos totalmente positivos en la gente. Gandhi, totalmente efectos positivos en sus seguidores, Martin Luther King. Pero hemos tenido gente mala también, como Castro, ¿no? En determinadas circunstancias, ¿no? Así como Hitler, ¿no? Aquel que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y creó un genocidio impresionante en el mundo judío, ¿sí? Y le hizo a la gente convencerse de que ese era el camino para librarnos de esa gente y conquistar el mundo. Pero por eso siempre decimos que el don de la palabra, el poder de la palabra, estimados amigos, no tiene que ver con crear un efecto en un ser humano, en la gente, en las masas, que puede ser negativo o positivo, no discrimina. Pero también tenemos que hacer que ese poder llegue a la gente. Si el poder tiene palabra, llega a la gente. Si tú tienes ese don de la palabra, tienes que llegar a la gente. Y uno siempre dice, ¿y cómo llego a la gente? ¿Cuál es la regla, por ejemplo, para practicar la oratoria? La primera regla, sobre todo ahorita que estamos en crisis. ¿Con quién tienes que hablar tú? Contigo mismo. Contigo mismo. Tienes que ir a tu espejo y empezar a hablar. Hace poquito escuché una charla de un orador que dice, mira, hasta hace 2 meses atrás yo no movía las manos. Y un tema fundamental de un orador es que mueva las manos, porque nuestras manos dibujan la escritura de la palabra. Si no utilizas las manos, es como que a ti mismo no te estás convenciendo todavía. Entonces, ¿cómo es una forma de practicar? Acude a tu espejo. Y ahí en tu espejo tú verás en qué vas fracasando y en qué puedes mejorar y cuáles son tus dones y cuáles son tus fortalezas y cuál es tu debilidad. ¿Cuál es la oportunidad que tienes cuando vas practicando? Entonces es oportuno que en la casa lo practiquen. Y ahí te va dando, ¿quién mejor que tú para conocer tus debilidades? ¿Quién mejor que tú para conocer tus fortalezas? ¿Y quién mejor que tú para conocer tus oportunidades? Por ejemplo, muchos dicen hoy día que una debilidad, o perdón, una amenaza es el COVID. Y algunos consideran que una oportunidad es el COVID. ¿Por qué? Porque a través del hecho de estar confinado en tu casa, hace que tú, por ejemplo, puedas ingresar a un curso por Zoom. Puedes realizar muchas cosas, puedes enseñar, puedes trascender a través de esto. Y también puedes ingresar a negocios de carácter digital. Entonces, depende de las circunstancias, es como tú tienes que tomar. Por eso es que yo te invito, ¿sí? A partir de ahora, ¿no? Por ejemplo, para el próximo sábado me gustaría que cada uno de ustedes me alcance un pequeño videíto de 1 minuto, 2 minutos, de un mensaje que tú tienes que darle a la gente de Moyobamba hoy día sobre estas circunstancias. Que te grabes con tu celular y que lo envíes, ¿no? Hasta el próximo sábado en la mañana y hoy viendo más o menos. Y de acuerdo con lo que advierto del mensaje, yo digo, por ahí es el camino. Y vamos dando una retroalimentación que puede ser importante. Ustedes saben que la retroalimentación es un arma decisiva. Por eso es que Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? En el 7º hábito precisamente, habla de la retroalimentación, de cómo se afila la sierra, cómo se afila el hacha. Entonces nosotros constantemente tenemos que afilar el hacha, tenemos que afilar la sierra. Nosotros mismos tenemos que estarnos retroalimentándonos. Si yo quiero, por ejemplo, ser un buen orador, lo tengo que practicar y tengo que buscar un momento, un espacio para poder practicar, porque si no practico, cualquier enseñanza va a ser en vano, ¿no? Pero también es importante dentro de la oratoria saber qué es hablar en público.
¿no? Hablar en público significa el arte de expresar lo que uno piensa, ¿sí? Logrando la atención del interlocutor. O sea, uno cuando habla tiene que pensar, la gente está atento, me están mirando, creo que les está interesando el tema, ¿no? Nadie está bostezando, nadie quiere dormir, nadie quiere agarrar su celular, nadie está conversando con el de tu costado. Entonces uno se da cuenta de inmediato. O sea, por eso se dice que hablar en público es un arte, ¿no? Y ese arte tiene que lograr la atención de tu interlocutor. ¿No se han dado cuenta ustedes cuando le hablan a una persona y a veces no te mira? ¿No? Mira a un costado, no siente como que está aburrido y uno dice, un momento, ¿no? Me tienes que mirar a la cara cuando yo te hablo, es signo de respeto. Y eso es cuando estás entre dos. ¿Y qué pasa cuando estás con el público, expresándote, ¿no? Y a la gente no le empieza a interesar tu mensaje, porque seguramente los 30 primeros segundos no fueron impresionantes para él. ¿Qué vas a lograr con eso? Es un problema, evidentemente es un problema que necesita que lo retroalimentes, que lo practiques, que lo vuelvas a practicar una y tantas veces. Pero ¿qué además es hablar en público? Lograr establecer una comunicación efectiva en la que uno sea capaz de transmitir sus ideas. O sea, tu comunicación tiene que tener efecto y tiene que ser totalmente efectiva, es decir, tiene que calar en la otra persona, le tiene que interesar a la otra persona. Es decir, tú tienes que ser capaz de transmitir tus ideas. Mira, la vida no depende de tu conocimiento, estimado amigo, puedes conocer muchísimo, pero si no sabes transmitir, tu comunicación nunca va a ser efectiva. Entonces, eso es un problema. ¿Y qué es lo que necesitas? Practicar. ¿A quién le tienes que convencer primero que tu comunicación es efectiva? A ti mismo. A la única persona que primero tienes que convencerlo es a ti mismo. Si no logras convencerte a ti mismo, vas a tener un problema. Evidentemente vas a tener un problema. Pero ¿qué es además hablar en público? Es dirigir la palabra a una o varias personas con un fin determinado. Es decir, cuando tú hablas a un grupo de personas, a un segmento poblacional, tiene que tener un fin, tiene que buscar un fin. No tienes un fin determinado, estás hablando en vacío. Si solamente has querido brindar un saludo a la gente, esa es otra cosa. Eso no es arte de hablar en público. Si solo quieres expresarles un mensaje en el que quieres hacerles sentir bien, eso sí es determinado porque quieres tú, ¿no? ¿Qué sé yo? Resaltar las condiciones propias de un pueblo, de un segmento habitacional, o le quieres decir que les están dando un mensaje y que en el futuro vas a cumplir con ese mensaje. Entonces, hablar en público tiene muchísima transparencia, ¿no? Y tiene que ver con tu comunicación. No hablas en público, por lo tanto, tu comunicación seguramente no es la más efectiva. Pero si ustedes quieren ser oradores, estimados amigos, ¿no? Practicar el don de la oratoria, por ejemplo. Alguien está con su audio. ¿Ya? Ustedes quieren practicar el don de la oratoria, y si quieren ser oradores, ¿por qué no? Pero como orador tú tienes que tener claro algo, ¿sí? Tienes que saber qué es lo que quieres decir. Eso tiene que tener clarito, qué quiero decir, y en eso tienes que practicar primero. ¿De qué vas a hablar hoy día? De esto. ¿Y qué quieres decirlo? Quiero decir tal cosa. Primerito tú tienes que tener claro qué es lo que vas a decirle a la gente. Primero. ¿Y esto qué significa? Que tienes que estar preparado. La primera, ¿no? La primera regla de la oratoria, si se quiere, estimados amigos, es que tienes que ser una persona preparada y hablar del tema que tú sabes, porque no puedes hablar de otro tema. No puede, el orador no se mete en un tema que no sabe. Un orador, porque primero un orador normalmente es un empedernido lector, le gusta mucho la lectura y por eso tiene mucha materia para hablar. Por eso dice, ¿qué es lo que tiene que tener un orador? Preparación y buen ánimo. O sea, si tú quieres abordar un tema, tienes que prepararte respecto al tema, tienes que conocer el tema, tienes que dar muestras que dominas el tema y tienes que tener además buen ánimo. O sea, si no, no puedes ser orador. La preparación y el buen ánimo hacen que despiertes a tu público.
haces que la gente te escuche con atención y finalmente digan, sí, sirvió, valió la pena, ¿no? Por lo menos no nos aburrió, dicen algunos, ¿eh? El tema puede que no haya sido trascendental, pero por lo menos no nos aburrió. Esa es la opinión que tiene normalmente la gente que asiste a una charla de cualquier naturaleza, pero normalmente el que está dando la charla es un orador o dicta charlas de oratoria. Entonces, estimados amigos, ustedes tienen que estar preparados, ¿no? Van a abordar un tema y tienen que prepararse respecto del tema. Hoy día van a hablar del COVID y tienen que saber todo del COVID, por lo menos los aspectos generales, no médicos, pero se tiene que conocer del tema para poder hablar y transmitir una idea. Pero si yo me voy a poner a hablar respecto del COVID y no sé absolutamente nada del tema, entonces me estoy engañando a mí mismo. Y fundamentalmente, como le he dicho, tienes que tener buen ánimo. Si ustedes se han dado cuenta, todo orador, no le han escuchado a Pepe Mujica, ¿no? En esta conferencia que dio en el Ecuador, donde lo hicieron honor a un mérito, ¿no? Él no decía, si usted es joven, tienes que escuchar esto. La vida se te va y se te escapa, minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida, le dice a los jóvenes. Por lo tanto, lucha por vivirla. No eres un vegetal que vive solamente porque naciste. Eso es un mensaje. Eso es un mensaje que cala bien en los jóvenes. Les dice, yo lo repito, ¿no? Y lo tengo de memoria porque lo he escuchado tantas veces porque me gusta ese mensaje para los jóvenes, ¿no? Si eres joven, tienes que saber esto, dice Pepe Mujica. La vida se te va y se te escapa minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida, así que lucha por vivirla. No eres como un vegetal que vive solo porque naciste. Después de haber nacido le puedes dar un contenido a tu vida. Ese es un mensaje. Significa que el hombre conoce del tema, tiene un humor impresionante. Da gusto escucharlo. Yo les invito a escuchar y a ver a Pepe Mujica porque es todo un ejemplo de cómo se comunica en la vida y cómo se le hace entender a la gente, ¿no? El orador que tiene que además realizar, dice el orador tiene que conseguir que el público se interese por lo que le va a decir y esto exige dominar las técnicas de la comunicación. O sea, el orador, ¿no? Para que logre que el público se interese en lo que él va a decir, él tiene que dominar técnicas de comunicación. Y las técnicas de la comunicación, por ejemplo, primero, las etiquetas. Cuando tú vas a comunicar, deja de etiquetar. No le digas a la gente que es inútil, no le digas a la gente que no sirve para nada, no le digas a la gente que vive equivocado y por lo tanto no puede progresar. Dígale a la gente más bien, ¿no? Las partes positivas que son. Porque si tú etiquetas a la gente, es como cuando estás manejando moto y alguien se cruza por la vía pública y te pega un susto y tú le dices, imbécil, sí, tu cerebro azul, ¿no? Te está etiquetando y hay gente que es totalmente etiquetadora. Entonces, si tú vas a ser un comunicador, no puedes etiquetar a la gente. De repente se te pasa, dice, se me chispoteó, ¿no? Le has dicho inútil a un funcionario público, lo has etiquetado, ¿no? No sirve para nada. Y hay gente que hace eso en medios de comunicación, ¿no? Por eso es que siempre decimos, comunica bien, ¿no? Y ya basta de empirismos, hay que estudiar un poco y lograr pues, que las técnicas de la comunicación sean apropiadas, por ejemplo, ¿eh? Otro tema, otra técnica de comunicación que tiene que dominar el líder, ¿no? El orador, es discutir los temas uno por uno, ¿no? Vamos por pasos. El orador normalmente, en la técnica de la comunicación, utiliza el orden, ¿no? Vamos a discutir tema por tema, punto por punto. Porque a veces no se dan cuenta cuando entrevistas a un interlocutor, normalmente te quiere hablar de todo, ¿no? Y entonces una persona que domina las técnicas de la comunicación, espera, vamos por partes. Y el orador tiene que ser así, tiene que ir por partes, tiene que comunicar uno por uno sus ideas, no hacer un sancochado de todas las ideas, sino uno por uno. Y de esa manera va a lograr ¿qué? Va a lograr que el público se interese en el tema. En uno de los temas posiblemente que transmite se va a interesar. ¿Qué es otra técnica de la comunicación que debe utilizar un orador? ¿No? No ir acumulando emociones negativas.
Cuando tú quieres comunicarte, no puedes esperar un día para que le digas todo lo que quieres decirle a una persona, ¿no? Las emociones negativas te hacen daño, por lo tanto no puedes comunicar bien, ¿no? Si guardas rencor. Puede que estés hablando y conversando y transmitiendo tus ideas en un determinado momento, ¿sí? Pero en el fondo sabes que no le tienes ninguna consideración a ese público objetivo a la cual te estás dirigiendo. ¿Y por qué? Porque estás guardando emociones negativas y un momento tienes que explotar. Y eso es un problema. Un tema que los oradores, por ejemplo, no hacen es hablar del pasado, ¿no? Utilizar una técnica de comunicación es no hablar del pasado. Mira que el otro lo ha hecho mal, no importa, estamos hablando de ti. Y eso es fundamental para un orador. El orador habla del presente, proyectado al futuro, y aprende del pasado para no cometer los mismos errores, ¿no? Y otra técnica de comunicación, estimados amigos, es evitar las generalizaciones. Eres igual a todos. Este pueblo es igual al otro pueblo. No, cada uno tiene su propia identidad. Por lo tanto, a cada uno le tienes que hablar conforme es una persona o un grupo poblacional totalmente diferente a otro. Con necesidades parecidas, puede que sí, pero con identificación diferente, ¿no? Con sentimientos diferentes, con emociones diferentes. Y finalmente, en la comunicación, el orador tiene que ser breve, tiene que respetar los horarios. Si te han dicho media hora, respete tu media hora, ni más ni menos, respeta tu tiempo, porque la gente está preparado para eso. Hay gente que tú le dices, mira, toma media hora y se toma 50, 60 minutos. O le dices solamente un minuto y se toma 10 y 15 minutos. Entonces, uno tiene primero que aprender las técnicas de la comunicación para luego intentar ser un buen orador, ¿no? Pero además, estimados amigos, ¿qué es un orador? Dice, una cosa es conocer una materia y muy diferente es saber hablar de sí misma. Está comprobado que muchísima gente sabe muchísimos temas, pero no lo saben comunicar. Hemos tenido profesores que dominan muy bien la materia, pero no te explican bien. O sea, ¿qué significa eso? Que no comunican bien. Y un orador, su principal don es comunicar bien. ¿Por qué? Porque utiliza la técnica de la comunicación. Hay personas que conocen muy poco de una materia, pero que comunican muchísimo, tienen ese arte, ese don para comunicar. Pero un orador además tiene que conocer el tema, esa es una condición necesaria, ¿ah? Pero no es suficiente. O sea, tienes que conocer el tema del cual tú vas a expresar, pero no necesariamente es lo suficiente. Además tienes que saber transmitirlos, hay que saber exponerlo de una manera atractiva. Tienes que conseguir captar la atención del público y no aburrirlos. La idea es eso. Contaba un expositor en una charla, estaba el doctor Delgadillo, de su apellido. Al terminar su charla, cuenta él que un chico se lo acercó y le dijo, ¿sabe qué, maestro? Todo lo que tú has dicho, ¿sí? Yo ya lo sé. O sea, había alguien, ¿sí? Con un poco de hipocresía dentro de las masas y todavía te aplaudía, pero él decía, yo ya sé todo lo que él está diciendo. Cuando tú sabes, ¿qué ocurre con un mensaje? Ocurre que ese mensaje es una autoayuda. Ocurre que ese mensaje es afilar la sierra, afilar el hacha. No, eso es la retroalimentación. Por eso siempre se dice nosotros cuando exponemos un tema, para los que saben será un refreshment y para los que no saben será un conocimiento nuevo adquirido. Pero siempre es bueno. Y entonces el doctor Delgadillo nos dejaba un mensaje con esto. Cuando el chico se lo abordó y le dijo, yo ya sé todo lo que tú has dicho, el orador le preguntó, le dijo, ¿y qué has hecho con todo lo que tú ya sabes? El chico no supo qué contestar. ¿Se dan cuenta? O sea, el tema no es que sepas una materia. El tema es que además, no es suficiente, el tema es que además sepas transmitirlo, sepas exponerlo, sepas comunicarlo, sepas convencer y lo hagas de manera atractiva, de tal manera que la gente se sienta bien contigo, se sienta bien con tu mensaje. Y finalmente el orador, sí, tiene que resultar interesante, ¿no? Sugerente, por lo que quieran, convincente. Hoy me ha convencido, ¿no? Es un tipo bastante atractivo, interesante, conoce la materia,
no tiene una buena dicción, me gusta su voz, me gusta su palabra, me gusta su actitud, el hombre está motivado, etcétera, lo que sea. Pero un orador tiene que tener todo eso. O sea, orador no es simplemente querer, ¿no?, y lanzarse hacia un público objetivo y decirlo lo que yo tengo que decirlo. Si es así, no importa, pero no estás cumpliendo con los requisitos fundamentales que debe tener un orador. Pero es importante además conocer, estimados amigos, ¿sí?, ¿qué debe tener presente un orador? ¿Sí? La autoridad y la credibilidad del orador. ¿Sí? ¿Quién es el orador? ¿A qué se dedica? ¿Qué capacitaciones tiene? ¿Cuántas veces ha expuesto? ¿Dónde ha expuesto? ¿Quién ha sido su alumno? Y eso es fundamental porque la gente se va dando cuenta. ¿Quién va a exponer hoy día? Hoy, ¿y quién es ese pata? ¿No? ¿De dónde es? ¿Le conozco? ¿No le conocen? La gente empieza a elucubrar cosas. Entonces dice, no, ese pata tiene autoridad para hablar porque conoce la materia. Nosotros, por ejemplo, en medio de comunicación siempre escuchamos decir, esta persona es una autoridad para hablar de esa materia. Y entonces, así, su mensaje debe ser claro, contundente, creíble además. O sea, la autoridad te da credibilidad, ¿no? Y eso obviamente influye directamente en la atención. Porque cuando tú eres el oyente, te vas predeterminado. Ah, este pata es un trome, me va a convencer. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a convencer. ¿No? Eso es lo que va a pasar. Pero, ¿qué además tiene que tener presente el orador? La actitud previa del público. O sea, ¿qué público es? ¿Es un público que está en contra del mensaje que yo voy a dar? ¿Es un público que no le interesa? O sea, ¿es neutro? No importa quién sea, lo importante es que me den mi certificado. ¿O es indiferente? Pues, si va bien, si va mal, lo importante es ir a la charla, lo importante es que me paguen mi viático para irme a la capacitación. No importa. Pero es importantísimo para el orador conocer cuál es la actitud previa del público objetivo que voy a tener. ¿Quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Son niños? ¿Son adultos? ¿Son pobres? ¿Son ricos? ¿Son empresarios? ¿Son trabajadores? ¿Son públicos o son privados? ¿Quiénes son las personas? ¿Son varones? ¿Son mujeres? ¿Son mixtos? El orador tiene que conocer previamente a su público objetivo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, hoy día tengo amigos periodistas, ingenieros, abogados, profesores, ¿no?, secretarios, ¿no?, técnicos. Y entonces yo digo, a ver, el tema tiene que ser general, ¿no? Esto no es una oratoria especialmente para abogados, pero que puede servir. ¿Por qué? Porque es genérico, nos sirve a todos. Pero ¿qué además tiene que tener presente un orador? Dice la implicación del público en el tema. ¿Sí? Por ejemplo, hay una bullita por ahí, alguien ¿tiene el audio abierto? Ya está cerrado. Dice, el orador, ¿sí?, dice que tiene que tener presente la implicación del público. La implicación del público en el tema. Si es pequeña, se debe empezar demostrando por qué interesa lo que va a exponer. Y uno dice, no, el tema está suave, no me gusta mucho, quiero más profundo, no me interesa otros temas, lo que sea. ¿Cuál es el interés que el público está tomando en el tema? Y entonces uno tiene que ir sabiendo, o sea, un orador es un experto conociendo a la gente, conociendo los sentimientos de la gente, conociendo su tema. Entonces, esto necesita práctica. Si no hay práctica, estimados amigos, no hay mucho. Seguramente los abogados, los comunicadores, ¿no?, los jefes de equipo, ¿no?, los que se dedican normalmente a comunicar, les sea un poco más fácil. Pero se están dando cuenta que, por ejemplo, a veces podemos meter unas patinadas ahí cuando no conocemos bien el tema. Y entonces, obviamente no necesitas conocer todos los temas. Obviamente nadie conoce más. Ken Robinson decía, todas las personas, ¿no?, conocemos una fracción de lo que existe en este mundo. Y nadie sabe más que una fracción. ¿Por qué les digo esto? ¿No? Había una charla donde participaba, el invitado de honor era el Dalai Lama. Y todos sabemos que el Dalai Lama es el hombre más preparado de este mundo, académicamente hablando, en algunas materias. Es el hombre más preparado. Entonces le hicieron una pregunta después de su exposición. Se tomó un buen tiempo, decían todos, pues seguramente ya encontró
¿no? Ya se encontró con Dios, decía. Seguramente va a decir una genialidad. Finalmente el Dalai Lama se tomó su tiempo y dijo, no lo sé. Y entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿No? El hombre más preparado sobre la faz de la tierra, ¿sí? Tiene la caballerosidad, la capacidad, ¿sí? Tiene la humildad de decir, no sé. O sea, ¿es normal que tú no sepas algo? Sí. Y si le sirve de algo, un día podrán decir, oye, el Dalai Lama no ha sabido una pregunta. ¿Y por qué no puedo saberlo yo? Pero si vas a ser orador, sin embargo, de un tema, tienes que saber el tema. Mejor no lo hables, ¿no? Mejor no lo comentes. Mejor pregunte. ¿Y qué otra cosa más debe tener el orador presente? ¿Sí? La calidad y la adecuación del mensaje. ¿Cómo está preparado tu mensaje? ¿Quién te lo ha hecho el mensaje? Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en estos tiempos del COVID, en el que el presidente de la República salía a darnos sus mensajes, y antes de eso también, ¿no? Profundos errores de dicción. Obviamente el presidente no es un orador, no es el mejor comunicando, e incluso los que le han preparado los discursos no eran los mejores comunicadores, porque si ustedes tienen un poco de un poco de sentido crítico, ¿eh? al texto de una palabra, de un artículo, se dan cuenta que había muchísimos errores gramaticales y de concepto en los mensajes que envía normalmente nuestro presidente de la República. Pero le damos el crédito porque él no es orador. Pero si quieres ser orador, casi, tiene que ser perfecta tu comunicación porque tienes que llegar a todo tipo de público. Y aquí viene algo trascendental, estimados amigos. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante en el discurso? ¿Qué es lo que tú vas a expresar? Vas a exponer tu discurso. Y ese discurso lo tienes que preparar. ¿Y en base a qué se prepara el discurso? En las necesidades del auditorio. ¿Qué es lo que quiere el auditorio? La mayoría de los que me han conversado antes de participar del curso me decían, quiero escuchar el mensaje, doctor. Pero yo tengo una variopinta, ¿no? Una variopinta cantidad de profesiones dentro de lo poco que estamos ahorita. Ingenieros, abogados, comunicadores, secretarias, contadores y economistas también, y de todo. Entonces, ¿cuál es el nexo que los une a cada uno de ellos? Yo digo, ¿no? Es el mensaje, ¿no? Es el don de la persuasión, es la oratoria. Lo que queremos conocer en realidad es cómo nos podemos comunicar más. Y en ese sentido, el discurso del día de hoy, yo he presentado como la necesidad de mi auditorio, la necesidad de comunicarnos mejor. Finalmente. Y saber qué es lo que quiere el auditorio, ¿no? ¿Cuál es la necesidad del auditorio? ¿Qué es lo que quiere en el fondo? ¿Qué es lo que quiere un comunicador? ¿Qué quiere un abogado, por ejemplo? Un abogado, ¿qué es lo que quiere hoy día? Sabiendo ya que el derecho penal, ¿no? Es hablado, es verbalizado, es oralizado. Sabiendo que el derecho laboral y es oralizado. Y sabiendo además que el derecho civil próximamente va a ser oralizado en todo el Perú, en Lima ya entró en vigencia en algunos lugares. Sabiendo todo ello, lo mínimo que tengo que hacer ya no ser un abogado de escritorio. Porque el hecho de ser abogado no significa que seas un trome en la oratoria. Es mentira. Es casi un mito. Yo he sido profesor 12 años, sí, y en cada salón 2 o 3 les gustaba hablar. Y no es que sean oradores. Y hoy se están defendiendo como abogados y están aprendiendo en la cancha. ¿Y qué es lo que hacen primero? Se preparan y leen el expediente y salen adelante. ¿Y qué, por ejemplo, un comunicador? Yo le diría a Carlitos, que estamos conversando. Un comunicador, conocer su noticia, conocer la materia de la noticia. Y entonces la gente va a decir, buen mensaje, buen mensaje. Yo le escucho esto porque su mensaje es positivo, porque su mensaje es objetivo, porque su mensaje me convence, me persuade. Yo estoy convencido de que esa comunicación es buena y que el mensaje es bueno. Listo. Y entonces, si ustedes van a preparar un discurso, amigos, aquí hay un par de temas que tienen que saberlo muy bien. El discurso tiene que ser claro. ¿Qué es lo que normalmente se hace con un discurso? Lo hago leer a varios que tienen ideas diferentes de cómo es el entendimiento del público. Y esta sí es claro tu mensaje.
y le pongo con mi papá. Si no quiero con el espejo, a ver, papá, contigo voy a practicar mi mensaje. Escúchame 10 minutos. Esto voy a hablar, esto voy a leer. Ojo que también puedes leer si quieres, ¿no? O sea, no es obligatorio que tú digas un día, mira, ¿sabes qué? No puedo hablar en público sin un papel. Por eso siempre dice, tienes que estar preparado. ¿Qué pasa si tú te vas a dar una charla y se va la luz y no tienes diapositivas? ¿No? Se te apagó el proyector, la laptop, no has llevado tus papelitos. Si tú conoces tu tema, tú dices, no pasa nada. Y yo continúo, estoy preparado. Por eso es que tu mensaje, tu discurso tiene que ser claro y tienes que definir tu tema. ¿Qué tema vas a hablar? Varios temas, no, un tema vas a hablar. Y a ese tema, échale todititos, sí, las flores que tú quieras. A eso hazlo bonito, pero define tu tema, no los temas. Define tu tema. Sí, claro, hazle que otras personas revisen tu discurso. No importa si está bien o está mal la relación que tú tengas con esa persona. Lo importante es que dices, oye, ¿qué tal me sale el mensaje? Practica. Practica. Si tú vas a leer un discurso, practícale 4, 5, 6 veces. De tal manera que todos esos errores que podrían haber habido el día que te has lanzado a hablar con el público, ese momento ya no exista porque lo has practicado, porque lo has corregido. Hoy día es. Y entonces, claridad en tu discurso, que definas tu tema y tu idea clave. ¿Cuál es tu idea clave? ¿Cuál es el tema? Un pequeño resumen al inicio, ¿no? En la parte del inicio tú encuentras y dices, voy a resumirlo, mi idea clave, la parte introductoria del tema. Y el tiempo que tengo para hablar, ¿cuánto tiempo me han brindado los interlocutores? Los que han organizado el evento. ¿Media hora? Media hora. No te pases, ni antes ni después. A los 28 minutos y medio te empiezas a despedir. Y ahí te das cuenta tú cuál es la reacción del público. Si ves que todo el mundo se mueve con tal de irse, ¿no? Significa que el mensaje le ha faltado algo. Pero si tú ves al final que la gente quiere levantar, si está sobando la mano para aplaudirse, tú dices, he caído bien, ¿sí? Y eso te va a servir para la próxima vez. Por eso yo creo que, por ejemplo, los profesores, resulta fundamental que un profesor le dé una clase a un alumno como si fuera un orador, que le dé un discurso, un mensaje así impresionante, de tal manera que al chico, como decía un gran maestro en Derecho, el doctor Miranda Canales, él decía, literalmente un profesor tiene que hacerle bailar a un alumno. Después de clase, un alumno tiene que ir amando al profe, decía él, ¿no? Queriendo regresar a clase. Entonces, ¿por qué tengo que hacer aburrida mi clase? Si lo puedo hacer como un discurso, lo tengo que hacer como si fuera un orador. De tal manera que lo impresione a los chicos y quieran regresar la próxima vez, no por la nota, no por la asistencia, no por lo que van a probar, que regresen por lo que les gusta la clase. Yo cuando doy charlas a mis alumnos, yo le digo, ven a mi clase porque te gusta, no vengas por la nota. Igual te pongo una nota si quieres. Pero quiero que vengas acá y que te convenzas y me digas a mí que el tema está bien. Y si está mal el tema, pues lo cambiamos. Y ya está. Pero esa es una oportunidad. Los maestros y los comunicadores tienen una oportunidad para dirigirse, para mejorar su discurso, para ser oradores excelentes, ¿sí? Porque pueden practicar todos los días. Porque pueden practicar a través del teléfono. Porque le puedo llamar a un cliente para decirle, escucha bien, este es tu tema, y como si fuera el juez lo explico. De tal manera que cuando yo me enfrente al juez, ¿no? Esta persona, ¿sí? Este juez va a estar convencido de lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque he practicado. Eso es fundamental. Si no, no llego a muchos lugares. Y mis argumentos. Tu argumento tiene que ser esencial. Tú le tienes que decir a alguien que le quieres otorgar su título de propiedad, construir su carretera, darle agua, darle luz, darle mejores de vida, darle habitabilidad a su sector, ¿sí? Porque eso es lo que necesita. Le tengo que convencer a esa persona con mis argumentos que eso es lo que necesita y es fundamental para el desarrollo de su vida, ¿no? Es decir, tengo que tener argumentos yo como orador, ¿no? En mi discurso tienen que estar bien escritos mis argumentos. Pero además te tengo que ver cuál es mi público asistente.
Cuando es un aniversario de algo, por ejemplo, te invitan a la Plaza de Armas, ¿no? Y vas a ser el anfitrión ese día, porque es tu aniversario, y vas a izar la bandera del Perú, o el pabellón nacional, o cualquier otra bandera de La Paz, del departamento, de la ciudad. Después de eso, tú vas a dictar un discurso. Y si tú tienes la oportunidad, como decía siempre mi profe en Derecho, mi profe de sucesiones, él decía siempre, nunca pierdas la oportunidad de hacer el ridículo. Puede que en la televisión te fastidien, en la siguiente, ¡ay, qué ridículo ese tipo! ¡Qué manera, qué mensaje! No pasó nada. No pasó nada. Y tú puede que eso pues, te abata, te tire por los suelos, termine acabando contigo. Cuando no lo es así. Mira, yo les cuento, por ejemplo, un pasaje muy breve. Un profesor en la universidad nos comentaba lo siguiente, cuando él era estudiante. Había un chico que preguntaba todo lo que quería en clase, todo lo que quería, preguntaba en clase. Y preguntaba sin ningún orden, ¿no? Sin ningún aprecio por la dicción. Preguntaba lo que se le venía a la mente, es decir, cualquier tontera preguntaba y preguntaba, y todos sus compañeros se burlaban de él. Todos se burlaban de él. Y este tonto, este idiota, que cómo va a preguntar esta babosa. Cosas así. Total, este tipo tenía una finalidad. A unos años, cuando terminaron ya de estudiar, se enteraron que el chico era congresista de la República. Él utilizó la universidad, ¿sí?, para despertar, para perder ese miedo, ese temor de hablar en público. Y salía en clase y se enfrentaba a todos con sus propios argumentos, que en ese momento no le servían a nadie, ni a Dios ni al diablo, pero le sirvieron para enfrentarse luego a un público en el que tenía que convencer para ser congresista. Y es el único de toda la promoción que se volvió congresista de la República. Y la gente se admiraba. Pero ¿cómo es posible este tipo que no sabía hablar? Mentira, era mentira. El hombre sí sabía, ¿no? El hombre solamente estaba practicando con ellos, los utilizó. ¿Se dan cuenta? Y uno tiene que hacer eso, amigo, tiene que utilizar al público. Yo a mis alumnos siempre les digo así, no, muchachos, yo lo estoy utilizando a ustedes. A mí me pagan por utilizarlos. Me mandan a enseñar y yo sé lo que tengo que enseñar, ¿no? Pero tengo un público objetivo. Si no, ¿cómo practicaría lo que les quiero decir si no hubieran alumnos? O sea, yo no vengo porque me pagan, vengo porque quiero aprender con ustedes a expresarme mejor. Y esa finalmente es la finalidad, ¿no? De uno aprovecharse. Por eso hay un dicho que dice, estimados amigos, y quiero que lo tengan muy presente, y eso el otro día me ha hecho acordar un exalumno. Me decía, compren experiencia. Compren experiencia. Hay muchas cosas que tú no sabes, pero hay otras personas que sí saben. Y a veces la falta de humildad nos hace un poco soberbios si no queremos preguntar. No, ya vemos, nos ponemos a leer ingentes cantidades de textos cuando hay gente que ya lo sabe resumidito. Y sobre todo los profes. Eso nos pasa a los alumnos, por ejemplo. ¿Digo? Voy a leer de esto. No, no lo leas ya. Pregúntale al profe, ya lo tiene resumido, por ejemplo. Eso significa comprar experiencia. Como por ejemplo los abogados. ¿Quieren hacer una demanda? Sí, y están inventando la demanda, cuando la demanda ya está inventada. No todo el mundo tiene un modelo, y ahí nomás lo tienes que corregir. Entonces, alguien ya trabajó por ti. Eso significa comprar experiencia. Y entonces, el discurso, además, tiene que ser espontáneo, ¿sí? Tiene que ser natural. Tienes que ser original. Tú no puedes tratar de imitarlo a alguien. Imagínate tú, por ser aprista, lo quieres imitar a Alan. Vas a perder seguramente, porque la gente se va a dar cuenta. Entonces tú tienes que ser espontáneo, natural, tienes que tener un buen ánimo, tienes que contar un chiste por allí. O sea, tienes que hacerlo que el público se inmerse contigo y tú en el público, ¿no? Y entonces es importantísimo que seas espontáneo. Si estás bajo un parámetro, te va a resultar bastante difícil. Y la gente va a decir, oye, qué tipo para aburrido este, ¿no? O mira, le está queriendo imitar a tal fulano. ¿Por qué no es original? Sé original. Tenía un amigo en la universidad, cuando hablaba, se españolizaba. Hablaba como español. Y nosotros le decíamos, pedazo de lamista, estás queriendo hablar como español. Le fastidiábamos. Y hasta ahora sigue con lo mismo. Nunca ha cambiado. O sea, no es espontáneo, no es natural. Entonces tú tienes que ser natural. Miren, nadie es tan fluido como lo ha sido Alan García, ¿no? O lo era Hitler.
No era todo como Obama, nadie es tan fluido así. Hay gente que tiene su mensaje. Y buen mensaje, y a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque es espontáneo. Entonces tú tienes que ser espontáneo, ¿no? No tratar de imitarlo a nadie. Como decía Palomo Orozco, tú no necesitas imitar a nadie porque nadie es mejor que tú. Tampoco nadie necesita imitarte a ti porque tampoco eres mejor que nadie. Simplemente eres diferente. Por eso es que en la vida tú tienes que ser diferente, ¿no? Y a las personas que son diferentes, dice, oye, este producto es diferente. ¿Y en qué se diferencia? En su envase, en su forma del envase, en su sabor, en lo que sea, pero sé diferente. Es como cuando juegas al fútbol, ¿sí? Te dicen, sé diferente, vete a la cancha y sé diferente. No seas el mejor. El problema de querer ser el mejor es que te comparas. Y no es bueno compararse. Cuando te comparas, siempre terminas a perder. ¿Por qué? Porque siempre encuentras a alguien que sabe más que tú. Alguien que es más que tú. Ese es el problema de compararse. Tampoco te Resumiendo, la compares con originalidad, alguien ¿no? menos que tú, porque siempre va a haber alguien menos que tú. Por eso decía Palomo Orozco, ni el mejor ni el más barato. Diferente. No el mejor ni el más barato. Siempre habrá alguien más barato que tú. Así que mejor sé diferente a los demás. Y entonces volvemos a lo del inicio, estimados amigos. Un orador tiene que estar preparado. Tiene que literalmente comerse libros. Tiene que saber del tema. O sea, es un lector empedernido, un orador. Si tú vas a pretender ser orador y no te gusta la lectura, mal camino. Estás equivocado. Y siempre estar listo. Se te va la luz, dices, no pasa nada, estoy preparado. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? O sea, ¿qué necesitas para eso? Práctica. Práctica. Por ejemplo, yo para dar mis charlas he practicado años en la universidad, en los institutos, en instituciones públicas, en privadas, en empresas, en diferentes. Y entonces hay momentos en que me quedé sin el requisito fundamental, que es la laptop, lo que es el proyector, se ha ido la luz, se ha ido el micro, tenía que hablar a capela. Y entonces eso te va enseñando, van moldeando tu forma de cómo tienes que expresarte. Por eso dice, si ocurre algo, no pasa nada. O sabes qué, pucha, que se fue la luz, no pasa nada, yo estoy preparado para esto. Y entonces tienes que tener presente eso, ¿no? Mira, amigo, si usted no sabe hablar en público, te limita muchísimo. O sea, muchísimas de las cosas que uno quiere conseguir en la vida no lo hace por falta y por limitación, ¿no? De nuestra expresión, de nuestra comunicación, de nuestra habla, de nuestra oratoria. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en nuestra oratoria. Tenemos que expresar bien. Yo soy un convencido de que las instituciones públicas, las privadas, empresas, la familia, los amigos, se pierden muchísimas veces por falta de una buena comunicación. Las relaciones se rompen por falta de una buena comunicación. Si sirve de algo, les cuento una historia, por ejemplo, de Buda, ¿no? Y yo lo apliqué el otro día en sentido estricto, literal, personal. Buda estaba dando unas clases y en media clase se levanta un alumno y le empieza a insultar a Buda. Le dice de todo. Y Buda no dice absolutamente nada. El chico que le insulta se quita de la clase, obviamente, no se iba a quedar, y Buda continúa con su clase. Cuando termina la clase, uno de sus alumnos se acerca y le dice, maestro, ¿qué te ha pasado? No te has defendido. Ese chico ha venido y te ha insultado y tú no te has defendido. ¿Qué ha pasado? Y entonces Buda le da una lección al alumno, le dice, a ver, le digo, quiero que entienda, chico, le dice. ¿Qué pasa si tú me traes un regalo ahorita y yo no te quiero recibir? ¿Con quién se queda el regalo? Le dice. Conmigo, maestro, dice el alumno. Exacto. Ese chico me ha venido a insultar. Él me ha venido a regalar su insulto y yo no lo he recibido. ¿Con quién se quedó el insulto? Con él. Si lo que se tiene que hacer en la vida, uno es no recibir los regalos negativos. Uno lo que tiene que hacer en la vida es quédate con tu regalo porque eso no me corresponde a mí. Yo no estoy involucrado en este tema, por lo tanto, no tengo por qué recibirme ese regalo.
Así una lección, una enseñanza para el alumno de manera impresionante y lo puedes aplicar en tu vida privada. Cuando te estén acusando ya lo dicen, no, esto no va conmigo. Este no es el regalo que yo debería recibir. Por lo tanto, ¿con quién queda? Si tú me insultas y yo no te hago caso, ¿con quién queda el insulto? Contigo. Por lo tanto, un orador tiene que tener presente eso. O sea, por eso dice siempre, nos limita el hablar en público. O sea, nos limita muchas cosas en lo personal. No sé dirigirme. Soy muy introvertido. No me gusta hablar en público. Soy un antisocial. En la chamba me han subido de puesto y no quiero porque tengo que hablar con la gente constantemente y no me gusta hablar con la gente. Por último, no te sientes bien ni contigo mismo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eres muy limitado cuando no tienes ese arte de la persuasión a través de la oratoria. Así que por eso yo te invito, estimado amigo, y podemos ir compartiendo muchas ideas a lo largo de la semana, ¿sí? Hasta que llegue el próximo curso, en el sentido de que podemos irnos apoyando mutuamente. Ustedes, por ejemplo, podrían hacer y decirme, mira, Arnulfo, te estoy enviando un video que yo mismo me he preparado. He puesto yo solito, a ver, chequéalo, ¿qué tal va? ¿Qué tal me veo? ¿No? ¿En qué estoy fallando? Apóyame un poco y por ahí vamos ayudándonos mutuamente. Porque seguramente después de esto ustedes también me dirán, profe, eso estaba bien, este otro regular, aquí faltó afinar un poco, etc. Porque todos tendemos y tenemos que mejorar, ¿no? Porque nada está acabado en la vida y esa es la esencia de la vida. La esencia de la vida es que aprendamos algo cada día y es importantísimo. Decía un maestro, este es un aula. Cerken Robinson decía, esta es un aula de enseñanza. Y aquí aprendemos todo, del que pone y del que escucha. Por lo tanto, un aula de enseñanza es un autoaprendizaje. Y es un aprendizaje común de la gente, de todos los que están ahí. Entonces, este momento en el que estamos compartiendo algunas ideas, en realidad es una aula de enseñanza. Y es fundamental para nosotros porque a partir de este momento podemos intercalar muchísimas ideas y apoyarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque perdemos mucha oportunidad, estimado amigo, cuando no tenemos el arte de la persuasión a través del oratorio. Y ahora, hablar en público. Sí, uno de los temas más difíciles en nuestra vida es hablar en público. Cuando te dicen vas a hablar, tú quieres buscar un huequito en algún sitio y desaparecer. Una ranura por la pared, por el piso, por donde sea. No, esto no va conmigo, imposible, pago por no hablar. Es lo que es normal. ¿Por qué? Porque se dice que el miedo es tremendo. Pero como dice Jürgen Klarich, si tú dejas que el miedo se apodere de ti, te fregaste. Al miedo lo tienes que utilizar, dice él, como aliado. Alan García cuenta en su libro, ¿sí? Pida la palabra, tiene un libro que se llama Pida la palabra, lo he leído, y ahí él cuenta que cada vez que iba a salir, ¿sí?, a disertar ante un público, también tenía miedo. También se le sudaban las manos. O sea, el miedo lo tenemos toditos, pero tenemos que saber gestionarlo. Al miedo no tienes por qué vencerlo. No, no tengo miedo. Mentira, sí tienes miedo. Anda y lánzate a hablar con todo y miedo y haz que el miedo te ayude. Como dice Jürgen Klarich, él dice, ven una persona del público, tú eres el miedo. Cuando eres más grande que yo, nos peleamos. Cuando eres igual a yo, peleamos. Pero cuando entendemos que tú eres parte de mí y yo soy parte de ti, nos abrazamos y caminamos hacia un mismo objetivo. O sea, tú le tienes que decir al miedo, cuando vas a hablar en público, ¿sabes qué miedo? Mejor acompáñame, hermano, en esta, ¿no? Porque nos va a ir bien a los dos. Pero ¿qué pasa cuando el miedo es irracional? Uy, ¿qué dirá el público? La voy a malear. No le va a gustar el tema. Se van a burlar de mí. Ese es miedo irracional. Y ¿saben algo? Ese miedo irracional no existe. Y si existe, utilízale como tu aliado. O sea, nosotros, como muchos dicen también, al enemigo, cuando no puedes con el enemigo, únate a él, úsale de tu aliado. Porque lo bueno del enemigo es que nunca te va a traicionar, porque ya es tu enemigo. Porque el único que te traiciona en la vida es tu amigo, y el enemigo no. Entonces dicen, utiliza a tu amigo, a tu enemigo, utilízale como tu aliado. Y entonces el miedo es igual. Este miedo irracional que a veces nos perturba, nos hace sudar, ¿sí? A veces no existe.
o a veces es tu más cercana compañía. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Utilizarlo. Si lo utilizas a tu favor, fenomenal. ¿Hoy tienes miedo, César? Claro que tengo miedo. Sí. Pero igual me lanzo y hablo y voy aprendiendo, practico. Un poquito. César, ¿quieres comunicarme algo? Ya paralizado, César. Ya, sí, César está paralizado. Tiene miedo irracional. Pero existe también un miedo racional, ¿no? Estás sin audio, César. Activa tu audio. No, sí es cierto, sí siempre hay miedo. Lo que pasa con lo mío en mi práctica es que yo mentalmente voy. Va practicando. Estás un poco con el audio. Con el audio estás un poco mal. Ahí. Es cierto, pero te comento algo. Recibí tu idea. Mentalmente voy preparado. Sí es bueno. A nosotros nos recomiendan siempre que mentalmente, sí, practiques. Pero cuando practicas verbalmente, potente tu voz, vete a tu huerta y empieza a hablar como si estás medio loco, ¿no? La gente va a decir que César está un poco loco hoy día. Y sin embargo, te vas a dar cuenta. Activa tu audio, César, te escucho. Activa tu audio, no te escucho. No, o sea, normal lo más digo, porque yo lo hago casi siempre. O sea, es algo habitual en mí, justamente hacer esa praxis para justamente afrontar el día a día que tengo, ¿no? Siempre uno se encuentra con un sinnúmero de cosas, tanto en el Face como en la vida cotidiana, práctica, la interrelación que uno tiene con los usuarios, con los jefes y con distintas personas pues, que hay que afrontar y sin embargo uno ya tiene ya mentalizado, uno sale de su casa ya mentalizado, sabiendo que puede batallar con esas cosas, ¿no? Con esos muchas veces sinsabores de la vida, que se te presentan en el momento, ¿no? Y si yo no sé y si no conozco, lo dejo para después. Ya, manito, ¿sabes qué? Ahorita tengo que hacer y discúlpame, de repente mañana conversamos sobre el mismo tema. ¿Te parece? Pum, una forma buena, linda de evadir el tema cuando no lo sabes. Eso es bacán. Perfecto. Miren, ahí César me hace acordar algo que escuché de una persona que señala lo siguiente: un expositor, un orador, ¿no? Puede que le lancen un tema que no sabe, y en efecto, pero ¿qué hace un orador? Un orador se compromete. Un orador se compromete y le dice, ¿sabe qué, señores? Sí, este tema no forma parte de mi bagaje cultural, pero me comprometo a investigar al respecto. Y luego los comunico a todos y interrelacionamos sobre el tema. Un orador jamás se queda callado, ese es el tema, no quedarte callado nunca. Siempre buscar una alternativa de carácter positivo para brindarle una solución a la persona que está siendo tu interlocutor en ese momento. Pero vuelvo a decir, hablar en público, ¿sí? O mejor dicho, el no hablar en público, ¿sí? Nos quita bastantes oportunidades. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un miedo irracional. Pero también hay un miedo racional. Y este miedo racional es lo que a veces ocurre. Ups, me pasó esto. No traje las diapositivas correctas. ¿No? Ese es un miedo. Y ahora no pasa nada, estoy preparado. Por eso, estimados amigos, no permitas que el miedo te quite las mejores oportunidades. ¿No? Ese es un mensaje fundamental, ¿no? No nos tiene que quitar el miedo una oportunidad. Ahora, pero también hay técnicas como pierdes el miedo, por ejemplo. Claro, lo esencial para perder el miedo es que practiques. Como dice César, practicas mentalmente, vas hablando, si no va por ahí, pero también lo haces verbalizado. Yo veía unos chicos en la universidad que practicaban oratoria y se iban a la punta del cerro, ¿no? Y ponían un palo en la boca, una cuchara en la boca y empezaban a verbalizar. Seguramente les ha ayudado mucho. No lo sé. Ahí están las promociones de la universidad. Algo tenía que haber pasado. Pero ellos tenían una escuela de oratoria en su momento. Pero, ¿cuál fue el tema acá? Es que no había la retroalimentación, es decir, no lo practicaban.
iban al campo a practicar oratoria, pero no lo practicaban en la vida real. O sea, no venían al aula y exponer un tema o hablar en público, no lo hacían eso. Y entonces se les encuentra hoy día con el mismo verbo de hace 25 años atrás. Entonces algo falla. Por eso yo vuelvo a decir, la práctica, sí, la práctica tiene que ser de manera constante, permanente. Y tengo que enfrentarme siempre. Y una de las formas correctas, por ejemplo, es el YouTube. Tú, por ejemplo, sientes, como dice un comunicador, no recuerdo su nombre, pero él dice, cuando tú te enfrentas en un auditorio a 100 personas, son 100 personas, pero en la televisión te enfrentas a miles. En esa cámara sabes que te están viendo miles de personas que muchos de ellos pueden ser críticos. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado porque no tienes réplica, porque no te das dando cuenta, porque no le ves las caras, porque no sabes cuál es el rostro facial de cada uno, no lo sabes. En cambio, en el público puedes revertir una situación equívoca, pero en la televisión no. Entonces él decía que es más difícil transmitir a través de la televisión, porque en tu mente están miles de personas viéndote y además escuchándote, y seguramente criticando el mensaje, positivo o negativamente. ¿Te das cuenta? Pero hay una técnica de cómo perder el miedo, estimados amigos, ¿eh? Y uno de ellos es, prepara bien tu tema. Ese es, prepara bien tu tema. Mira, sé más o menos. No, prepara bien tu tema. Adopta un enfoque positivo, hazlo positivo, ¿no? Que tenga actitud el mensaje. No un tema negativo, que sea positivo. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar cuestiones positivas. No eres un orador que va a ir y aplastar a todo el mundo y avasallar a la gente y a insultar a todo el mundo. Esto no tiene sentido. Para insultar no necesito prepararme, ¿no? Para insultar no necesito prepararme. En cambio, para decir cosas positivas sí me tengo que preparar. Y también tienes que hacer uso del buen humor, ¿no? Tienes que practicar. Yo considero que un orador tiene que tener buen humor. Un chistecito por ahí en el público, ¿no? Por ejemplo, yo escuché hace poco, en vivo, decir a un expositor. Él decía que a ver, ¿cómo pasa? Cuando tú tienes adormecimiento, él decía, el adormecimiento del cerebro es directamente proporcional al adormecimiento de los pompis. Y entonces él decía, párense todos y empiecen a moverse un rato, porque están adormecidos. La neurociencia dice que el cerebro humano solamente atiende 45 minutos, no atiende más. Salvo, ¿no?, un tiempo más si está debidamente motivado, inspirado, y la charla le sirve de ejemplo. Solamente en 3 circunstancias aprende el cerebro. Cuando está motivado, cuando está inspirado y cuando le sirve de ejemplo. Entonces el cerebro es súper inteligente y pasado de los 45 minutos no te hace caso. Para eso es que tienes que motivarlo, porque el orador tiene que ser literalmente un motivador. Y entonces tienes que utilizar el buen humor, ¿no? Y hacer lo que la gente se mueva un rato, ¿no? Como que despierte y haces esto, ¿eh? Y piensas, ¿no? El adormecimiento del cerebro es directamente proporcional al adormecimiento del pompis. 45 minutos necesitas pensar otra cosa y también necesitas levantarte de tu sitio para moverte un poquito. Entonces eso también tienes que hacer. Y tienes que controlar tu respiración. Dicen el 3, 5 por 7. Eso dicen, ¿eh? 3 veces por 5 segundos respiras 5 segundos y luego aspiras en 7 segundos. 3 veces aspiras 5 segundos, inhalas 5 segundos y exhalas 7 segundos, suavecitos. Vas flotando la respiración y entonces te equilibras. ¿Te das cuenta? Te equilibras. Y entonces eso te ayuda bastante. Vos respiras, ¿por qué? Porque la gente cuando tiene miedo se agita rápido, no sé, sudas, la mano está que tiembla, se adormece la cara por dentro, te pasa de todo, ¿no? Y empieza a moverte, te da problemas faciales. Es complicadísimo. ¿Qué hacen algunos? Se meten un pisquito antes, ¡ah!,
para templar los nervios, te dicen. Pero no saben que lo más esencial es pegarte una buena respirada, ¿no? 3 vesitas, 3 por 5 por 7 lo llamo. Ensaya y practica previamente, ahí está. Ensaya y practica previamente. Ensayas mentalmente, ¿no? Verbalmente, despacio, fuerte, ya está. Y dices, ahora sí. Esta conversación que estamos dándole hoy día, lo he practicado 7 veces a voz potente en estos 2 últimos días, ¿no? He practicado duro, ¿no? Y he corregido algunas cosas que a mí me parecían que no debería darlo. Y hoy día, por lo menos, me estoy sintiendo muy bien porque creo que estoy yendo bien. Por lo menos eso es lo que creo. Prepara ayudas audiovisuales. Bueno, ¿no? Ya después de unos buenos años que tienes tanta práctica, ya puedes dejar las ayudas audiovisuales. Pero a veces es bueno, ¿para qué? Una diapositiva, una fotito en la diapositiva. ¿Para qué es bueno? Para que tomes nuevamente la atención del público. ¿Sí? A veces te das cuenta que por el tiempo ya el público se está pasando a otras ideas. Y entonces tú dices, tengo que retroceder a la gente. Y lo llevas nuevamente con una ayuda audiovisual, ¿no? Para eso es bueno una diapositiva. Y además tienes que tener confianza en ti mismo. Yo siempre les he dicho a mis alumnos cuando salían a exponer, tú tienes que hacer de cuenta que tú eres el que sabes el tema y los demás no saben. Y listo. Y que tú lo vas a enseñar y te vas a sentir muy bien. Vas a tener confianza en ti mismo. Claro, eso no se logra de la noche a la mañana. Eso va a demorar. Por eso yo vuelvo a decirlo. Tienen que practicar. Hay algunos que son mucho más animosos, mucho más inspirados, mucho más motivados. Eso es cierto. Lo que sí está demostrado científicamente, estimados amigos, es que uno no puede ser más inteligente, racional, ya nunca más después de los 12 años. O sea, tú eres hasta que te mueras lo que conseguiste hasta los 12 años. Esa inteligencia que conseguiste hasta esa edad ya no mejora. La racional, la lógica, la de los conocimientos. En cambio, la inteligencia emocional sí puede cambiar en cualquier momento de la vida. Tú encuentras un día que el tipo o la señorita fue una jetona, como decía Miguel Ángel Cornejo, ¿sí? Que no reía nunca. ¿Y qué pasa si esta señorita un día se va a Estados Unidos y decide trabajar en Walt Disney? Obviamente no le van a recibir porque ahí no le reciben a ningún jetón. Ahí te reciben por tu sonrisa. Y entonces dice, voy a practicar mi sonrisa. Y empieza a practicar. Y hay un dicho que dice, finge, 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 que al final no va a necesidad que lo hagas. ¿Por qué? Porque tú le tienes que mentir a tu cerebro, tienes que fingir cuando sonríes. Tienes que ir a tu espejo y, sí, sonreír. El primer día tú mismo vas a creer que estás medio loco. Y tu cerebro también va a creer que tú estás medio loco. Pues digo, y si nunca has sonreído, ¿qué quieres sonreír ahora? Pero de a pocos vas, siguiente día, tercer día, cuarto día, quinto día. A una semana de práctica tu cerebro te dice, es cierto que quieres sonreír, qué bueno, te voy a hacer sonreír. Y la sonrisa viene natural. Entonces dice, finge, finja, finja, finja que quieras y finalmente vas a terminar queriendo sonreír. Porque el cerebro, estimados amigos, no distingue entre realidad y fantasía. El cerebro cree que todo es real. Por eso es que al cerebro es fácil mentirle. Al que no le vas a mentir es pues a ti mismo, a convencerse a ti mismo. Por eso es que el primer paso es convénzate a ti mismo. Y para eso necesitas práctica. Necesitas tener ¿qué? Autoconfianza, autoestima, confianza en ti mismo. Y mira lo que dice este porcentaje, tremendo porcentaje. 85% de nuestro éxito depende de las habilidades de relación y comunicación. Muchas cosas de lo que se consiguen en la vida, aunque hay algunos que dicen, todo lo he conseguido con mi esfuerzo, mi dedicación, mi preparación, y todos sabemos que no es muy cierto, ¿no? Muchas de las cosas, ¿por qué? Por nuestras habilidades de relaciones interpersonales. ¿Por qué están hoy día aquí en el curso? ¿Por qué están en el curso? Carlitos es mi amigo de muchos años, César, ni hablar, Margot, Rodi, todos son mis patas, algunos compartimos hasta el centro laboral y hemos hecho deporte con algunos y han formado parte de mi equipo de trabajo algunos, o sea, nos conocemos
Si no tuviera esa confianza y el conocimiento, seguramente el invitarlos para una charla como esta sería mucho más difícil. Ustedes están con la confianza por lo que nos hemos llevado bien en comunicación desde hace mucho tiempo. Aquí en todo el grupo solo tengo una persona al que no lo conozco y que ha venido por alguien que sí lo conozco. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es el éxito de esta charla que iniciamos hoy día, estimados amigos? Yo lo considero así, por las relaciones interpersonales que he generado a lo largo de mi vida y me he construido buenas amistades. ¿Y lo he hecho en base a qué? En base a una comunicación. No me he peleado nunca con ninguno de ustedes. Seguramente hemos discrepado ideas como es parte de nuestra vida y el buen desarrollo interpersonal, pero fundamentalmente nos hemos comunicado bien y tenemos una buena interrelación. Y ese éxito depende un 85%, ¿sí?, de esa relación que seguramente hoy día nos une. Pero además nos dice que el arte de la oratoria, dice, la habilidad de la comunicación aumentará tu valor en más de un 50%. O sea, si tú te crees que estás un poco bajo en autoestima, una cosa así, y mejora la concepción de la comunicación en tu persona y la confianza en ti en los temas de comunicación, mire, 50%. Este es lo que dicen los expertos, no lo he inventado yo. Y este beneficio es de carácter global. O sea, cuando tú aprendes a comunicarte, a hablar en público, y ustedes se han dado cuenta, te abren todas las puertas. ¿Por qué? Porque sabes cómo comunicarte. Yo sigo y vuelvo a repetir nuevamente, se caen muchas empresas, muchas instituciones, la gente renuncia a un puesto laboral, se cortan las amistades, se pelean las familias. ¿Por qué? Por falta de una buena comunicación. O sea, cuando la comunicación es mala, es complicada. Y finalmente, para ir terminando, estimados amigos, ¿sí?, estos son los dominios de un ser humano. El lenguaje, tu cuerpo y tus emociones. Lo que hablas, lo que dices con tu cuerpo, lo que sientes, eso tiene que ver con las cosas que tú tienes. Esas son las cosas que uno tiene, el lenguaje. Por ejemplo, cuentan que el lenguaje... A ver, pónganse a pensar un día si tienen una amistad o una relación en el que han convivido mucho tiempo y les ha ido muy bien y un día se pelearon por una errónea comunicación y hoy día no se habla. Pasa por tu lado y ni te mira. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, decía un comunicador, es que no te hablen, que no te dirijan la palabra. Un rey en algún momento de la historia en el mundo mandó a quitarles a los hijos, ¿sí?, a los bebés, a todititas las madres. Y a cada bebé le puso una nodriza, una madre nueva. Y esa madre nueva le daba de lactar y de comer a este niño, a todititos los niños del reino. Pero ¿qué es lo que había prohibido el rey? Es que lo hablaran a los niños. Estaba prohibido que les dijeran una sola palabra a estos bebés. ¿Qué creen que pasó con estos bebés? Todititos se murieron. Todititos estos chicos se murieron. Nunca supieron por qué hasta ahora. ¿Qué es lo que les mató, dice la neurociencia? La falta de comunicación. Esos niños se han muerto porque no tuvieron la palabra de una madre. Nunca, jamás. Eso les ha matado. El lenguaje literalmente te mata. Por eso es que hay una canción incluso que dice, ódiame pero no me olvides, no me dejes de hablar. La comunicación es trascendental en nuestra vida y tenemos que aprenderlo. Yo creo que este es un buen momento. Y finalmente dice acá, lo que acontece en uno de ellos condiciona lo que sucederá en el otro. Lo que hablas tiene que ver con tu cuerpo. No puedes decir lo mismo, o sea, no puedes decir cosas diferentes hablando y haciendo otra cosa. No puedes estarle pegando a alguien y decirle que lo quieres, pues es imposible. O sea, el cuerpo dice lo que quiere decir tu lenguaje. Se influencian mutuamente, se comportan entre sí y de manera congruente. Si mi emoción es la alegría, seguramente mi cuerpo va a brillar, ¿no? Y mi lenguaje va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si yo amanecí hoy día, ¿sí?, y mi pensamiento es negativo? Mi lenguaje va a ser negativo, mi emoción va a ser negativa y por lo tanto mi cuerpo lo va a saber. Por eso es que dice, el cerebro funciona así. Un pensamiento lleva a una emoción
Una emoción lleva a una acción y una acción lleva a un resultado. Significa que si al final del día tu resultado fue bueno, significa que tu pensamiento al inicio del día fue bueno. Pero si tu resultado no fue tan bueno al fin del día, ¿no? Y te estás echando la culpa de muchas cosas, ¿qué es lo que tienes que modificar? Tu pensamiento. O sea, el pensamiento condiciona el resultado de una persona. Si tus resultados están siendo buenas, es porque tu pensamiento ha sido bueno. Si tus resultados no están siendo los mejores, significa que tienes que mejorar cómo estás pensando. Puede que no estés pensando muy positivo, sino por el contrario, estás siendo bastante limitado en tus cosas y están primando seguramente tus emociones negativas y te están llevando a que tu cuerpo no esté brillando como debe brillar. Estimados amigos, por hoy día hemos llegado a la parte final de ello y dejo abierto algunos comentarios que ustedes quieran hacer, ¿no? Así que están en toda la libertad. Muchas gracias nuevamente por haber estado hoy día compartiendo algunas cosas que por ahí la vida nos han ido enseñando. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Claro que sí, Inge. Bueno, despuésito, casi tardecito, me puedes a contactarme. Mire, ve, le explico un tema, a ver, de caso particular. Yo cuando tengo las diapositivas, ya vuelta soy un personaje seco. No transmito lo que quiero transmitir, porque las ideas que se plasman ahí, un poquito rígido y empiezo a atemorizarme y a tener las dudas, ¿sí? Que muy por el contrario, ya vuelta cuando no tengo las diapositivas, en un espacio público abierto, doy a expresar lo que usted manifiesta, ¿no? Inclusive la chispa, la broma, el vocabulario a veces de doble calibre, y se me es más suelto. Entonces, ¿cómo yo pudiera superar esos tipos? Porque imagínense, cuando estamos con diapositivas, es otro tipo de escenario, es otro tipo de público. Entonces, ¿cómo me recomendaría o cómo me asesoría en ese tema para poder controlar este tipo de comportamientos o actitudes? Claro. La respuesta es Gracias. sencilla, solo tienes que practicar solo con esto. O sea, algo está pasando. Porque normalmente una diapositiva, ¿qué es lo que hace? Te da más seguridad en lo que vas a decir. O sea, tú parece que o sea, hay unos niños, ustedes saben que la forma como tenemos que llevar nuestra vida es primero tenemos que gatear, nos sentamos, luego gateamos y luego caminamos y luego corremos. Hay gente que no gatea y pasa directo de sentado a caminar. Y uno dice, oye, ¿qué ha pasado con este muchacho? Está súper dotado, no ha necesidad de gatear cuando no ha hecho el proceso evolutivo correcto. Y ahí hay un problema. Tú te has saltado a la parte final y has dejado el intermedio sin manejarlo. Fíjense ustedes, un chico que no ha gateado, ¿cuál es su principal problema? Es que él no tiene estrategia de defensa con su mano. Él cuando se cae al piso se va a ir de cara, porque nunca utilizó su mano para defenderse. Aquí, en este caso, por ejemplo, cuando tú hablas bien en público, es que tienes tu destreza para hablar en público, ¿sí? Pero no es algo estructurado. Lo que te lleva a una diapositiva es que estructures la idea, tu discurso, etcétera, tu mensaje. Entonces yo te pediría que practiques, que vayas con tu discurso, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, a ver cómo te interrelaciones. ¿Por qué? Porque seguramente tus diapositivas son mucho texto. Cuando la diapositiva tiene mucho texto, es un problema, es aburrido, porque le obligas al interlocutor que esté leyendo. Cuando la diapositiva deben tener algunos temas en extracto nomás, tienen que ser genéricos. Tú le tienes que tener en la mente todo lo que dice tu diapositiva. Pero vuelvo a decir lo que he dicho antes. Tienes que estar preparado en el tema que vas a exponer. Y ahí, si tú quieres adecuar tu conducta natural de ser un buen expositor de manera libre y no con diapositivas, yo creo que ahí en ese intermedio tienes que meter tu chispa. O sea, póngalo. Yo qué hago a veces, ¿no? Yo qué hago a veces. No hay diapositivas y agarro unos papelitos como Miguel Ángel Cornejo. Y llevo ahí y luego pongo un chiste y pongo el nombre del chiste y me sale chiste de natural, ¿no? No está el chiste ahí, pero digo chiste y entonces me sale. Porque el cerebro está pensando que en ese momento voy a lanzar un chistecito. Y entonces tú te has pasado de las escaleras, sí, uno de las etapas de la escalera. Porque el final, como dice la expositora hace unos días atrás que le escuché, Se decía, pasó un peldaño, doctor. nada. ¿Perdón? Se pasó un peldaño.
Sí, se pasó un peldaño, ahí está, se pasó un Claro, peldaño de la claro. escalera. Y como dicen algunos, nunca te pases un peldaño de la escalera. Entonces yo te recomendaría ahí, Inge, un poco de práctica, un poco de práctica con la diapositiva y te va a salir de maravilla. Doctor, gracias. Chévere. Doctor Huerta, la verdad, tal vez te habrás dado cuenta en alguna de mis exposiciones en el aula, eh, cuando yo solía de repente, bueno, yo no tengo la praxis de salir al frente y hacer mis exposiciones, creo, dentro de lo posible correcto, pero bueno, siempre me he equivocado, pero hábilmente, no sé si te has dado cuenta, en alguna oportunidad no daba con el tema y hacía una retroacción, o sea, retrocedía y como que sí, voy a retroceder para como hacer un recordar de lo que ya había dicho al principio, como empezando, pero sucintamente, ya no tan detallado, sino puntualizando nomás. Habíamos dicho que en un primer momento esto, primer punto, segundo punto, el tercer punto nos indica esto. Por tanto, estamos llegando acá al cuarto punto, que también es importante y es por eso que quiero refrescarles a ustedes que eso, o sea, de ahí me estoy acordando una praxis que yo la vengo haciendo ya mucho tiempo, en cuanto me olvido de algo. O sea, no decir que me olvidé, sino voy hacia el primer punto para empezar de nuevo, como dije, pero puntualmente nada más, ya no detallado. Esa es una práctica que hago y hasta ahorita me está saliendo bien. Yo lo digo porque de repente a los compañeros les sirve esta forma mía de resolver el problema en las exposiciones, ¿no? En la forma cuando me enfrento al público, en los temas que tengo que tratar en distintos campos o escenarios. Sin duda, César, esa es una técnica, ¿no? Tiene la técnica que dice, das un paso atrás para dar un brinco adelante. O sea, normalmente uno retrocede en el tiempo de la exposición para encontrar el camino correcto, porque a veces se te va la idea. Y no es que tengas Alzheimer, ¿eh? ¿Sí? Porque uno dice, el Alzheimer te ataca recién a los 60, 65 años. Ya me está dando, ya me está dando. Ya. No, ¿sabes por qué te cuento? Es porque les voy a explicar algo. Uno de los procesos evolutivos del cerebro es el olvido. E incluso es uno de los últimos avances del cerebro, es que precisamente el cerebro tiene que olvidarse de algo. Y tanto así que hay un libro que se ha escrito en argentino por Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. O sea, hablaba de la condición de una persona de campo que tenía la tarea terrible de vivir 24 horas solamente para acordarse las 24 horas anteriores. Entonces, el olvido es un proceso evolutivo del cerebro que es muy bueno, porque si no, el cerebro humano cuenta él, Facundo Manes, que es como 40. Un documento Word, en el que, por ejemplo, tú vas y lo corriges, y no es ya el que has corregido, no es que has olvidado, lo has modificado, porque el cerebro es así. El olvido es parte importante y eso te ayuda a retroceder y nuevamente encontrar el camino, porque lo importante es que tengas el mensaje y que llegues. Doctor Arnulfo. Carlitos. ¿Qué tal? Muy bien. Voy a sacarme esto. Estoy saliendo. Me parece interesante. Para la próxima semana yo creo que hay que hacerle más, bueno, con ese videito que vamos a grabar, ver algunas situaciones y cada quien también que manifieste a ver a qué va a estar orientado lo que uno quiere, ¿no? Yo particularmente tengo una expectativa con este curso que usted está dictando. Espero que al final salgamos duchos en la materia siquiera. 10% de todo el bagaje que usted tiene, ¿no? Le agradezco en verdad poder participar en este curso y un saludo a todos mis amigos que están participando de esto. Muchas gracias. Gracias, Carlitos, muy amables. Un gusto también para mí tenerlos a ustedes acá, porque de hecho me van a enseñar muchísimo y esto va a ayudar a mejorar las cosas para el futuro. ¿Quién más, alguien por ahí más quiere hacer algún comentario? Hija, quiero salir. Ya no se animan mucho. Bueno, sí es cierto, pues no, justamente muchos están por eso en el curso, porque estamos intentando
darle una expectativa diferente a quien quiere hoy día. Les tiene miedo a la cámara. De hecho que sí, es algo natural, pero ya hemos Normal, pasa. De lo que significa la oratoria y vamos practicando. Alcáncenme un video de 2 minutitos, minuto y medio, 2 minutos, de un discurso sobre lo que estamos viviendo en este momento. Pero que llegue, emotivo, que llegue, que conozca el mensaje más o menos con toda estas diapositivas. Los voy a poner en el grupo del WhatsApp, para que lo tengan presentes y tengan la información. Así que, estimados amigos, un gusto saludarlos. Cuídense mucho, buen fin de semana, síganla pasando muy bien. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes y ya nos estamos viendo la próxima fecha. Bien, doctor, un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Teín, Wilder, Rodi, Abigail, Ingrid, un gusto saludarlos. Cuídense mucho. Ya, igual manera, Hasta luego, un gusto. Ya, doctor, la próxima semana ya estamos un poco ya más. Claro que sí, claro que sí. Prepara tu video ahí, Ingrid, para mandarme.